Capítulo 9. El sol se detuvo y la luna se paró. Victoria de la batalla de Gabaón. Josué 10, 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yase? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En el tiempo en el que Israel estaba entrando en la tierra de Canaán, había 7 tribus locales principales que se habían establecido en las tierras. Estas eran: los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Los gergeseos eran relativamente más débiles que los demás y posteriormente se integraron a otras tribus. Por ende, a veces la Biblia menciona solo 6 tribus, dejando a los gergeseos de lado. Adicionalmente había filisteos, amalecitas y quenitas que estaban situados alrededor de Canaán. Cuando se conquistó la ciudad de Jaí, que estaba situada en la parte central de Canaán, los distintos pueblos en Canaán sentían temor y trataron de encontrar una solución. Los heteos, amorreos, cananeos, heveos y jebuseos acordaron formar una fuerza unida para luchar contra la nación de Israel. No obstante, otra tribu intentó un método distinto. Mentiras de Gabaón para hacer una alianza de paz. Cierto día algunos extraños llegaron al campamento de Israel con el propósito de establecer una alianza de paz con ellos. Los israelitas fueron cautelosos de ellos, y les hicieron una pregunta. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros? Josué 9, 7. Dijeron que provenían de un país lejano y que deseaban hacer una alianza de paz, ya que habían escuchado de la fama del Señor Dios, lo que Él había hecho en Egipto y cómo había permitido que los israelitas conquistaran algunos de los pueblos de Canaán. Los heveos que moraban en Gabaón escogieron engañar a Israel y asegurar una alianza de paz en lugar de luchar contra ellos. En ese entonces, los heveos vivían en 2 áreas, una cerca del monte Hermón al norte y la otra en Gabaón, en el centro de la tierra de Canaán. Los heveos que llegaron para hacer la alianza de paz eran de Gabaón. Por esta razón la Biblia a veces se refiere a los heveos como pueblo de Gabaón. En realidad, Dios ordenó al pueblo de Israel que no hiciera ninguna alianza con los pueblos en Canaán ni que les mostraran misericordia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Deuteronomio 7, 1 y 2. La razón por la que Dios les dijo que no hicieran ninguna alianza con el pueblo de Canaán se debió al temor de que ellos también pudieran mancharse por el pecado que prevalecía en Canaán. Como mencioné antes, en Canaán y las tierras vecinas la gente quemaba sin misericordia a sus propios hijos en sacrificio a otros dioses, y fornicaban. Pero si pueblos muy distantes de Canaán deseaban tener paz con Israel y servirle, Dios dijo que sí podían tener paz con ellos. No obstante, estos pueblos que habían venido a ver a Josué dijeron que habían venido de una tierra muy lejana. El pan que llevaban estaba seco y mohoso, sus ropas, zapatos y cueros de vino eran viejos. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y heló aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, gelos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Josué 9, 12 y 13. Entonces Josué hizo alianza de paz con ellos sin consultarle a Dios o examinar cuidadosamente el caso. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué 9, 14 y 15.
Otra vez cometieron un error similar al del ataque a Jaí. Decidieron que debían hacer con solo escuchar los reportes de los exploradores, sin consultar la voluntad de Dios. Gabaón no estaba lejos del campamento de Israel en Gilgal. El pan seco y las ropas viejas eran parte de una mentira. 3 días después los israelitas llegaron a saber la verdad. Estas personas eran los hebeos que moraban en Gabaón. Pero, esto ocurrió después de haber hecho una alianza con ellos. La consecuencia fue que tenían que dar a los hebeos las tierras de Gabaón, que se supone habían conquistado. Aunque fueron engañados por aquellas personas, ya que hicieron un juramento ante Dios, no podían dar marcha atrás. ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Josué 9, 22. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Josué 9, 24. Ya que Israel había hecho un juramento ante Dios, los dejaron vivir. Sin embargo, Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová. Josué 9, 27. Algunos dicen que Israel pudo haber proclamado que la alianza era nula ya que el pueblo de Gabaón los había engañado, pero cualquier tipo de juramento hecho ante Dios debía guardarse ante cualquier circunstancia. Lo mismo sucede cuando hacemos una promesa a alguien. Aunque esa promesa no nos sea de beneficio o nos cause daño, debemos cumplirla. Aunque la otra persona nos haya engañado, somos nosotros los que nos permitimos ser engañados, lo que significa que jamás debemos romper una promesa. Lecciones a aprender del incidente con Gabaón. Por medio del incidente en Gabaón debemos comprender cuán importante es que cualquier cosa que hagamos sea primero comprendiendo la voluntad de Dios y luego siguiéndola. Aunque no fue intencional, como una consecuencia de haber hecho una alianza con el pueblo de Gabaón, Israel quebrantó la orden de Dios que les mandaba no hacer alianzas con el pueblo de Canaán. Si ellos tan solo hubieran pedido el consejo de Dios, no habrían caído en este tipo de error. En nuestras vidas, en los negocios o en los acuerdos contractuales, algunas personas quizás traten de engañarnos. No obstante, en casos como este no podemos dejar que simplemente nos engañen porque la Biblia dice que busquemos el beneficio de los demás. 1 Corintios 10, 24. Buscar el beneficio y las ventajas para los demás con bondad es una cosa, pero permitir a los demás tener un beneficio al aceptar ser engañados es algo completamente distinto. Si tan solo vemos los hechos que parecen obvios, quizás no entendamos las malas intenciones de otras personas y seamos engañados y estafados. Asimismo, si tan solo pensamos en el gran beneficio que obtendremos, nos inclinaremos a creer las mentiras de los demás. Por consiguiente, lo importante es discernir la voluntad de Dios al pedir su consejo a través de las oraciones fervientes. Si tenemos tan solo bondad en el corazón y no codicia, entonces podremos recibir la guía del Espíritu Santo. De este modo obtendremos la sabiduría de Dios y aun cuando otra persona intente engañarnos, el Espíritu Santo permitirá que lo entendamos y nos enseñará la manera de evitarlo. Luego debemos comprender cuán importantes son las palabras que salen de nuestra boca. Por causa del incidente con Gabaón, varios años después de haber hecho la alianza con ellos, Israel tuvo que enfrentar un desastre. Hubo una escasez que duró por 3 años, y David oró al respecto. Dios dijo que ocurrió eso porque los israelitas quebrantaron la alianza que habían hecho con el pueblo de Gabaón. Es decir, Saúl, el primer rey de Israel, trató de destruir a todo el pueblo de Gabaón, quebrantando así la alianza que Josué había hecho con ellos. En consecuencia, hubo escasez en todo Israel. Finalmente, la escasez terminó luego de haber sido causa de muerte de 7 descendientes de Saúl, según lo que pidió el pueblo de Gabaón. En Jueces 11, hay otra persona que se causó a sí mismo una gran agonía con las palabras de su boca. Esta fue Jefté. Cuando estaba a punto de luchar contra los hijos de Amón, hizo a Dios el voto de ofrecer como holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo cuando regresara a casa, si Dios le daba la victoria. Dios no acepta a una persona como holocausto, ni tampoco le dijo él,
a Jefté que ofreciera un holocausto, pero antes de la gran batalla Jefté hizo este voto y finalmente obtuvo la victoria contra los hijos de Amón. Cuando regresó a su casa tras la victoria, su única hija fue la primera en salir a recibirlo. Ella salió a recibir a su padre con panderos y danzas. Jefté dijo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Jueces 11:35. No solo su hija, sino ninguna persona, desea morir de esa manera. Pero Jefté hizo un voto a la ligera, el de sacrificar una vida humana tan solo para obtener lo que deseaba, y por causa de ello, tuvo que ofrecer a su única hija en holocausto. Si él no hubiera cumplido su voto de dar a su hija en holocausto, habría sido entregado a mayores dificultades y situaciones más duras que perder a una hija a través de las acusaciones de Satanás. El poder de la palabra es así de grande, incluso la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Siempre debemos ser cuidadosos con nuestras palabras para que no digamos nada que pueda causar que Satanás presente acusaciones contra nosotros. Debemos despojarnos de toda palabra ociosa, como son los votos a la ligera, palabras de queja, de resentimiento, negativas o de juicio y condenación. Hablemos solo palabras de verdad y bondad para agradar a Dios. Batallas en la parte sur de Canaán. Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y todos sus hombres eran valientes. Fue la ciudad de Gabaón la que hizo una alianza de paz con Israel tan solo para sobrevivir. Estas noticias impactaron a los demás pueblos en Canaán y les hicieron temblar. Además, ya que no había oposición en el área de Gabaón, el ejército de Israel pudo avanzar con mayor rapidez. Así que, los 5 reyes de los amorreos que habitaban alrededor de Gabaón formaron un grupo y atacaron a Gabaón porque a sus ojos era como un pueblo traidor. Ya que el pueblo de Gabaón no podía vencer a las fuerzas aliadas, pidieron la ayuda de Israel. No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué 10:6. Como algunos dicen, la crisis de uno es una oportunidad para otro. Las fuerzas aliadas de los amorreos podían ser un gran problema para Israel, pero a la vez podían ser una gran oportunidad. Atacar las ciudades en Canaán una por una habría tomado un largo tiempo, pero si destruían a las fuerzas aliadas, podrían vencer a muchas ciudades a la vez. Y Jehová dijo a Josué: «No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». Josué 10:8. Cuando Gabaón pidió ayuda, Dios dijo que él estaba con Israel, así que se movilizaron rápidamente durante la noche y lanzaron un ataque sorpresa contra los reyes amorreos. Las fuerzas aliadas de los amorreos fueron incapaces de tomar represalias y fueron derrotados. Comenzaron a huir e Israel los persiguió. En este momento, Dios hizo algo increíble por los israelitas. Mientras los amorreos huían de Gabaón y al estar en la bajada de Betorón, grandes piedras de granizo comenzaron a caer sobre ellos desde el cielo. Cuando estas cosas caen del cielo tienen la fuerza de aceleración, y aunque son grandes, tienen poca resistencia de fricción y poseen gran poder destructivo, no solo para arrebatar la vida de las personas, sino que pueden también destruir edificios. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10:11. Esto por sí mismo es algo realmente sorprendente, pero no podían quedarse tan solo parados por el asombro, sino que debían perseguir a la fuerza enemiga restante. Si llegaba la noche les iba a ser fácil ocultarse, por lo que debían terminar rápido la batalla mientras el sol aún brillaba. El milagro de la detención del sol y la luna. Era casi de noche, y se podía ver la luna en el cielo del este. En ese momento, Josué mostró gran fe para cumplir la orden de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué 10:12. ¿Qué rey de este mundo puede controlar el sol y la luna?
En lugar de dar órdenes al sol y la luna, los amorreos en realidad estaban sirviendo a los astros como sus dioses y los adoraban. Por otro lado, con su confianza en Dios quien controla todo, Josué ordenó al sol y a la luna en el cielo que se detuvieran, y Dios garantizó su palabra. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yase? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10, 13. Con el conocimiento humano ordinario es imposible que el sol y la luna se detengan, pero no hay nada imposible para el poder de Dios Todopoderoso. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 17, 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Claro está que Dios no mueve simplemente una montaña o detiene el sol y la luna cuando Él así lo siente. Él no puede romper las leyes naturales y el orden del universo que corre en perfecta armonía a través de su creación. Pero sí es necesario para cumplir el plan de Dios, y si los hijos de Dios demuestran fe espiritual, Él puede hacer incluso cosas más grandes que detener el sol y la luna. Respecto a esta batalla, en Josué 10, 14 leemos, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué e Israel conquistaron rápidamente Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, las cuales estaban en la parte sur de Canaán. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Josué 10, 41 y 42. Cuando Josué usó sus propios pensamientos y puso en práctica sus propias teorías, fue engañado y cometió errores. Pero cuando buscó el consejo de Dios y obedeció su voluntad, él incluso pudo manifestar la sorprendente obra de detener el sol y la luna. Asimismo, si nosotros también alzamos nuestra mirada tan solo al Dios Todopoderoso y marchamos con fe y con confesiones de fe positivas, podemos ser guiados a la prosperidad. Como prometió Jesús en Marcos 9, 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible, obras inimaginables de Dios pueden tomar lugar a través de nosotros. Anhelo que usted se equipe a sí mismo con la oración y la palabra para discernir la voluntad de Dios y obedecerla para que siempre pueda glorificar a Dios en su vida.